Todo en la creación es esencialmente subjetivo, y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico, decía Carl Gustav Jung. Desde las CBDCs hasta las identificaciones digitales, los pasaportes verdes, las apps de seguimiento, monitoreo y huella de carbono, todas, pero todas las soluciones que nos proponen son en realidad los problemas que están acelerando nuestra esclavitud digital. Sin embargo, ¿cómo es que tantas personas permanecen ajenas a esta realidad? La respuesta está en la mente, ya que el control de la percepción es el arma más poderosa de este planeta. Hoy vamos a explicar los mecanismos ocultos que condicionan nuestra percepción de la realidad. Pero antes, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material. También podés colaborar para mantener el proyecto vivo desde Patreon y otros medios que encontrarás en la descripción del video. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Por mucho que nos guste pensar en nosotros mismos como pensadores libres, inmunes a la influencia externa, la realidad es muy diferente. La mente humana es muy manipulable. Una minoría entiende esto, y financiando el avance de la ciencia de la propaganda durante más de un siglo, podemos asegurar que lo entiende con extrema lucidez, y a través de una red de empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, se dedican a suministrar a la población información sesgada, con el fin de moldear y controlar el sistema de ideas dominantes, es decir, la cultura. Ya sea mediante operaciones de desinformación, desmoralización, falsa bandera o stand-down, el propósito es brindarnos siempre una visión preconcebida de la realidad, es decir, un dogma incuestionable. Negar que estas operaciones tengan un efecto es tan absurdo como negar que la publicidad, una industria cercana al billón de dólares, tenga efecto alguno. El dinero fiat, el gobierno, la educación, los medios de comunicación mainstream, la religión institucionalizada, ya sea mainstream o underground, todos son sistemas de control. El elemento común es utilizar al gobierno, es decir, al monopolio de la fuerza, para robar y controlar a su población, ya sea a través de un gobierno socialista, comunista o incluso uno que se presente como defensor de la libertad. El mecanismo es siempre el mismo. Tomemos tres ejemplos, el CFR, Bilderberg y la Comisión Trilateral, ¿no? Quizás los grupos más poderosos y, para que tengamos una noción, miembros de los tres grupos conocidos, David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Jeffrey el de la isla, ¿vieron? Estas organizaciones incluyen en sus filas a los más renombrados editores y periodistas de las principales cadenas, servicios de cable, estudios de Hollywood, diarios impresos, publicaciones de internet y cualquier otra fuente de generación de noticias y cultura. Richard Stengel, ex subsecretario de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos y ex editor de la revista Times, nos explica cómo usa el gobierno esta arma sobre sus ciudadanos. For 1 second. So there's another word for master narratives. It's called history. Basically, every country creates their own narrative story. And you know, my old job at the State Department was what people used to joke as the chief propagandist job. We haven't talked about propaganda. Propaganda, I'm not against propaganda. Every country does it, and they have to do it to their own population. And I don't necessarily think it's that awful. And this idea of a news cartel, I mean, I was editor of Time in 2012 during that election, and I remember, you know, you're competing against cartels and everybody. I remember being on a panel with the then editor of the New York Times who said, it's really hard to break through these days. This is the editor of the New York Times saying it's hard to break through. I wanted to jump off the platform. Like, what's it like for the rest of everybody? So, I mean, there are cartels, but cartels don't have hegemony like they used to. The gentleman right there, last question. I don't think you want to address an issue in terms of understanding what happened in the world.
because what is happening in America is what the United States flipped on the global south and in the third world, which we live with for many, many years in terms of a master narrative that was and still is propaganda. You know what? I hate last questions. Don't you? I usually just want to end something before the last question. But at any rate, I want to thank this fantastic panel here today. And I do want to say, I actually think, the talk about optimism, the optimism is all of you there figuring out how to teach your students about this and using some of the techniques and some of the sources that we've talked about here today. And I hope you're successful. Thank you very much. Su visión se aclarará solamente cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. La mayoría desconoce que nuestros pensamientos, palabras y actos dependen en un 95% de la mente inconsciente, mientras que solo un 5% proviene de la parte consciente. Esto significa que nuestras decisiones están influenciadas por prejuicios sutiles, sesgos cognitivos y experiencias pasadas, todos factores de nuestro inconsciente, la parte oculta de nuestra mente que se comunica con nosotros a través de los sueños en el lenguaje onírico, de los símbolos e imágenes, en contraposición al uso del lenguaje basado en texto o letras. No es por ello casual que el lenguaje esotérico por excelencia sea el simbólico, y quien lo interpreta un verdadero iniciado, es decir, quien puede hacer consciente su inconsciente, aquel que logra la unidad de la mente. De ahí la máxima del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y le llamarás destino. La obra de Carl Gustav Jung destaca por su estudio de distintas culturas, religiones y tradiciones esotéricas. Propone un modelo de la psique, compuesto por el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego, como parte consciente de la psique, encarna la identidad individual de una persona. Su formación está influenciada por la experiencia personal y la interacción con el mundo exterior, y esta interacción se realiza a través del uso de lo que Jung denomina la máscara. La función de esta máscara es permitir que una persona se adapte y se ajuste a diferentes situaciones sociales. En ocasiones, la persona puede identificarse en exceso con su máscara, perdiendo contacto con su verdadero yo. El ego asume etiquetas e ideas como parte de la definición de nuestro ser, muchas de ellas implantadas mediante los sistemas de control que mencionamos anteriormente. Esto significa que el sujeto se termina identificando con el objeto. El inconsciente personal representa la parte de la psique que alberga experiencias, recuerdos y emociones que han sido reprimidos u olvidados, aspectos de la personalidad que no son conscientes. Está compuesto por contenidos únicos para cada individuo y ejerciendo influencia sobre su comportamiento y emociones. Estos contenidos Jung los denomina complejos, a los que define como estructuras psíquicas que se forman cuando una experiencia emocional intensa, generalmente transcurrida durante la infancia, deja una huella en la psique. Estos complejos tienen un impacto significativo en el comportamiento y pueden influir en cómo una persona percibe y responde a ciertos estímulos. Y finalmente, el inconsciente colectivo es la estructura de la psique compartida por toda la humanidad. A diferencia del inconsciente personal, que es único para cada individuo, el inconsciente colectivo se refiere a patrones y contenidos comunes que se transmiten a lo largo de las generaciones, siendo el resultado de la historia evolutiva y cultural de nuestra especie. Dentro del inconsciente colectivo, Jung identificó a los arquetipos, patrones universales y primordiales que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas, que se heredan de generación en generación y se manifiestan a través de los mitos, sueños y símbolos culturales. Un arquetipo vendría a ser el primer modelo de una cosa, el molde original en el que se reproduce por primera vez un objeto.
representan aspectos fundamentales de la experiencia humana, tales como la muerte, la madre, el padre, el héroe, el sabio, el niño interior, ¿no? Entre otros. Toda la mitología puede ser entendida como una suerte de proyección del inconsciente colectivo. De lo explicado hasta ahora surge una conclusión evidente. La manipulación de la percepción se lleva a cabo a través de los arquetipos. Y si el arquetipo es la idea, el medio para transmitirla, ¿no? Para transmitir el mito, ha ido variando. De la transmisión oral, ¿no? De los antiguos mitos griegos, por ejemplo, a Disney, YouTube y Netflix en la actualidad. Al estar arraigados en necesidades y deseos fundamentales como la seguridad, el amor, el poder o la trascendencia, quienes pueden manipular los arquetipos suelen presentarse a sí mismos o a sus ideas como las soluciones que satisfacen esas necesidades. De esta manera, a través de narrativas como mitos, cuentos de hadas o leyendas, estas historias se distorsionan o reinterpretan, de manera que los arquetipos se utilicen para promover ideales, agendas, como la 30, ¿no? O intereses particulares. Little one, it's a simple calculus. This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. It needs correction. You don't know that! I'm the only one who knows that. At least I'm the only one with the will to act on it. Es tal el poder que brinda esta posibilidad de crear y controlar los arquetipos que no es casual que el 90% de los medios en los Estados Unidos estén controlados por solo 6 corporaciones y todas participando de las organizaciones que mencionamos anteriormente. Y no tengan dudas que los usan para martillar continuamente nuestras mentes con mensajes simples y repetidos sobre cómo quieren que interpretemos el mundo en el que vivimos. Tomemos por ejemplo este clip de 1982 de la sitcom Barney Miller de la televisión americana. They're the ones you should be arresting, not me. Why don't you say that before? What do we got here? Cam, this is William Klein. He was wrecking an office. But I just wanted to meet them face to face. I wanted them to admit what they were doing. Who is they? He was in the office of the Trilateral Commission. Trilateral Commission? Yeah, the Trilateral Commission. All right, what is the Trilateral Commission? It's an organization founded in 1973 by David Rockefeller to bring together business and political leaders from the United States, Europe, Japan, so they could work together for better economic and political cooperation between their nations. And with that's what they'd like us to believe. But you see, what they're really up to is a scheme to plant their own loyal members in positions of power in this country, to work to erase national boundaries and create an international community, and in time bring about a one world government with David Rockefeller calling the shots. I take it they're pressing charges? Yeah, well, he broke a globe and some UNICEF artwork. Well, they're in on it too. Okay, Mr. Klein, if you just... I'm telling you, our whole way of life as we know it is in jeopardy. I appreciate that information. But I have the documented evidence. It's all in there. Show him. Well, he's got these magazines here. Conspiracy Review? Suppressed Truth Roundup? The whole master plan is exposed. Yeah, well, You're still not convinced, huh? Would you like to hear the names of just a few of the people who have been on the Trilateral Commission? not particularly. James Earl Carter. Heard of him? Look, Mr. Klein... Henry Kissinger. You heard of him? Walter Mondale. Who? Mr. Klein, this is John Anderson, George Bush. Now, you remember at the convention, everybody thought it was going to be Ford for Veep. You know what happened? David Rockefeller just picked up a phone, put in a call. Hey, Ronnie, forget Jerry, it's George. Bye. So, no matter who won in November, they had their man in the White House. Are you through? La libertad se extiende solo hasta los límites de nuestra conciencia. El motivo por el cual hasta las personas más inteligentes que conocemos se suscriben a las narrativas de propaganda más ridículas que existen
es que nuestra visión del mundo se forma en nuestra juventud, donde estos sesgos cognitivos son implantados para reforzar una visión del mundo, que normalmente preservaremos por el resto de nuestras vidas, incluso cuando se nos presenta evidencia absoluta que las refuta. Para lograr esta programación es clave el rol del sistema educativo, un sistema que la mayoría ignora, que fue diseñado por las mismas élites de poder que venimos denunciando. In the 19th century, railroad conspiracies and predatory pricing had been enough to assure the oligarchs' monopoly. But by the time that the British Crown, the Dutch royal family, the Rothschilds, and the other European oligarchs began opening up the Middle East and the Far East to oil exploration in the early 20th century, the goal was no longer to maximize profits or control the oil industry. It was not even to control international diplomacy. It was to control and shape the world itself, its resources, its environment, and its people. But it was not stage-managed photo opportunities like these that transformed Rockefeller into a public hero. In order to win the public over, he was going to have to give them what they wanted. And what they wanted wasn't difficult to understand. Money. But just as his father, Devil Bill, had taught him to do in all his business dealings, Rockefeller made sure to get the better end of the bargain. He would donate his great wealth to the creation of public institutions, but those institutions would be used to bend society to his will. As every would-be ruler throughout history has realized, society has to be transformed from the ground up. Americans in the 19th century still prized education and intellectual pursuits, with the 1840 census finding unsurprisingly that the United States, a nation that had been mobilized by tracts like Thomas Paine's remarkably popular Common Sense, was a nation of readers, with a remarkable 93% to 100% literacy rate. Before the first compulsory schooling laws in Massachusetts in 1852, education was private and decentralized, and as a result classical education, including study of Greek and Latin and a solid grounding in history and science, was widespread. But a nation of individuals who could think for themselves was anathema to the monopolists. The oligarchs needed a mass of obedient workers, an entire class of people whose intellect was developed just enough to prepare them for lives of drudgery in a factory. Into the midst stepped John D. Rockefeller with his first great act of public charity, the establishment of the University of Chicago. He was aided in this task by Frederick Taylor Gates, a Baptist minister that Rockefeller befriended in 1889 and who would go on to be John D.'s most trusted philanthropic advisor. Gates would go on to write a short tract, The Country School of Tomorrow, that laid out the Rockefeller plan for education. In our dream, we have limitless resources, and the people yield themselves with perfect docility to our molding hand. The present educational conventions fade from our minds, and, unhampered by tradition, we work our own goodwill upon a grateful and responsive folk. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers, or men of learning or science. We are not to raise up from among them authors, orators, poets, or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians, nor will we cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, politicians, statesmen, of whom we now have ample supply. Although Rockefeller's resources weren't exactly limitless, they might as well have been. In 1902, he established the General Education Board to help implement Gates's vision for the Country School of Tomorrow, with a staggering $180 million endowment. Con esta base para la transformación de la sociedad firmemente establecida, la Fundación Rockefeller y otras organizaciones afines se embarcaron en un programa tan ambicioso que casi desafía la comprensión, al punto que sus huellas se encuentran en todos los aspectos de investigación que involucran el conocimiento del ser humano y su psique, cualquier herramienta que pudieran utilizar para su beneficio, y el método ha sido siempre el mismo: institucionalizar, posicionar agentes en los cargos directivos para luego promover la agenda, escribe John Gatto. La Fundación Rockefeller ha sido decisiva a lo largo del siglo recién transcurrido, junto con algunas otras, en darnos las escuelas que tenemos. Importó el sistema de investigación alemán a la vida universitaria, elevó el servicio a los negocios y al gobierno como la meta de la educación superior,
no la enseñanza. El fin principal, escribió en 1918 Benjamin Kidd, el evolucionista británico, era imponer a la juventud el ideal de subordinación. Para 1917, los principales puestos administrativos de la educación norteamericana estaban bajo el control de un grupo al que la prensa de la época llamaba el Trust Educativo. La primera reunión de este trust incluía representantes de Rockefeller, Carnegie, Harvard, Stanford, la Universidad de Chicago y la Asociación Nacional de Educación, es decir, un sistema diseñado para suspender el pensamiento crítico, fijar la obediencia en la autoridad, en las antípodas absolutas de los métodos de enseñanza antiguos, basados en el estudio de las artes liberales, el trivium y el quadrivium, conservados aún en algunas escuelas de misterios. Hablamos del sistema educativo, pero el mismo esquema se usaría en psicología. La Fundación Rockefeller no concibió el movimiento de higiene mental ni estuvo presente en su nacimiento en 1909, pero se interesó en el movimiento en sus inicios, una vez que los asuntos de liderazgo y dirección del Comité Nacional para la Higiene Mental se resolvieron a su satisfacción. A su debido tiempo, la modificación de las interacciones entre adultos y niños en la familia y la escuela se convertiría en el objetivo principal de los proyectos apoyados filantrópicamente, relacionados con la orientación infantil, la educación de los padres y la reforma escolar. Tal como la filantropía de Rockefeller la fomentaba, la higiene mental era un diseño para mejorar la sociedad futura mediante la alteración de las condiciones psicológicas de la niñez dentro de las familias, las escuelas y las comunidades. Aunque el enfoque discrepaba de las prácticas de sentido común de la mayoría de los padres y maestros norteamericanos de la época, los principios de la higiene mental fueron impulsados a un lugar de prominencia en la conciencia de la sociedad norteamericana por la financiación de los Rockefeller, junto con su filantropía hermana, el Commonwealth Fund, es decir, el Fondo de la Corona Británica, promovida alternativamente como el método moderno o democrático o científico de crianza y enseñanza de los hijos. Las investigaciones anteriores sobre el movimiento de higiene mental en Canadá y Estados Unidos han tendido a verlo aislado de los proyectos contemporáneos financiados por la filantropía de Rockefeller, como la investigación de comunicaciones en masa. La campaña de higiene mental tenía como objetivo modificar las relaciones entre adultos y niños al reducir la influencia que padres y maestros tenían sobre el desarrollo de la personalidad de los niños. El objetivo central de la investigación en comunicación de masas era el desarrollo de la conformidad de la opinión. Es decir, que uno, un proyecto de ingeniería social, y el otro, un proyecto de control social, los dos proyectos combinados parecen haber poseído un potencial considerable para trabajar en conjunto para cambiar el peso de la socialización desde las familias y las escuelas hasta los medios de comunicación al comienzo del baby boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que los higienistas apoyados por Rockefeller intentaban guiar el desarrollo psicológico y social de los niños a través de sus padres y maestros, estaban surgiendo programas de comunicaciones financiados por el gobierno, que, como ha señalado William Buxton, asumieron como su principal preocupación cómo se llegaba a las mentes y cómo se controlaban externamente a través de la intrincada red de comunicaciones. Por lo tanto, de los 4 dominios clave en la matriz de socialización de los niños, familia, escuela, medios de comunicación y grupos de pares, todos, menos el último grupo, fueron de interés para la filantropía de los Rockefeller. Con su hegemonía sobre la producción y difusión de conocimientos sobre la crianza de los niños, la Fundación Rockefeller fue la mano que meció la cuna en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, y al hacerlo sentó las bases para la formación y perpetuación de lo que C. Bright Mills
y otros vendrían a describir como la sociedad de masas, es decir, la transformación de una comunidad de individuos en un todo, cada vez más homogeneizado, estandarizado y burocratizado, que podría ser administrado a través del poder centralizado de una élite equipada con medios de control social cada vez más sofisticados. Y vaya que en el modelo tecnocrático actual, esta élite verdaderamente está equipada con los medios de control social cada vez más sofisticados, que refería el escritor Lowe. Los tentáculos de estos grupos se extendieron a lugares que hasta nos cuesta imaginar. La medicina, la alimentación, la industria, absolutamente todo. Freud fue financiado por esta gente. Su sobrino, Edward Bernays, el maestro de la propaganda, también. El movimiento OVNI, tan en boga hoy, fue financiado por la Fundación Rockefeller. Las expediciones al Mar Muerto, que desenterraron los rollos, los manuscritos gnósticos, fueron financiadas por la Fundación Rockefeller. El movimiento New Age fue financiado por la Fundación Rockefeller. Hasta el propio Jung fue introducido en los Estados Unidos por Edith Rockefeller, la hija díscola del clan Rockefeller. Esto lo que marca es que cada vez que detectan una herramienta que pueden utilizar para su provecho, la financian. Y el mecanismo es el que mostramos antes: institucionalizar, copar los puestos de liderazgo en la institución a través de los medios amigos, financiar la suerte de idea de que lo que están promoviendo es el discurso predominante, que no existe una oposición, y en todo caso, si la hay, esa oposición, por falta de financiamiento queda sepultada en la nada, creando la falsa idea de consenso. Y así manipulan para su provecho a la humanidad. Como mostramos en este video, la red de control va mucho más profundo de lo que creemos. Literalmente han abarcado estudios sobre la crianza de los bebés, sobre la relación de los niños con sus padres, han diseñado el sistema educativo, han diseñado el sistema de educación superior, han condicionado y cooptado los medios de comunicación que difunden las ideas, de que difunden la cultura, manipulan los arquetipos. Ya lo vemos con toda esta idea de las películas nuevas, cómo fracasan con la agenda despierta y todo eso. Es mucho más profundo. Por eso no hay soluciones mágicas. Y menos que menos es confiar en una tecnología. Acá el trabajo es muchísimo, muchísimo más difícil y profundo, porque implica revertir todo un proceso de programación. Y para eso hay que arrancar por el comienzo. Y el comienzo es reconocer que estamos programados. Reconocer que nuestros sesgos, que nuestra formación está diseñada para hacernos objetos, recursos manipulables para esta gente. La buena noticia, ¿cuál es? Que el proceso es reversible, absolutamente. Necesita una paciencia, necesita trabajo sobre uno mismo. Hoy dimos muchísimas claves. Claves esotéricas, claves muy profundas realmente. Pero se arranca, como el propio proceso de individuación que describía Jung, con el primer estadio, que es enfrentar, integrar y reconocer la sombra de cada uno, los aspectos negativos que tenemos reprimidos. Y el primero es reconocer que somos sujetos programables, que estamos sujetos a esa programación, no somos infalibles y ni siquiera somos verdaderamente pensadores libres. Cuando empecemos a romper esa programación, ese es el camino para alcanzar verdaderamente la libertad. Así que si valorás el contenido, podés colaborar para mantener el proyecto desde Patreon y otros medios que encontrarás en la descripción del video. Como siempre, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material. Y dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un nuevo video. Gracias por estar. Sé muy bien lo que necesitas. Es una terapia liberal. Todo está encajando en este plan.
desmotivarnos. No estamos evangelizando o intentando convencer a nadie. Mucha de la gente que está allá afuera no es quitador. Nosotros simplemente reconocemos que tenemos una obligación moral de contar la verdad. Terapia liberal es lo que vos necesitas. Tiene que haber